¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, bienvenidos a su programa semanal Sabiduría para la Vida, ese espacio para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al cristiano acerca de su actitud hacia el gobierno, su actitud hacia sus autoridades? ¿Por quién debe de votar el cristiano? Bueno, si bien es cierto que la Biblia y la iglesia cristiana no es realmente su rol decirnos puntualmente por quién debe de votar, ¿verdad? Una iglesia que se compromete quizás con un partido político o con un proyecto político, ¿verdad? O con un candidato específicamente y tratar de inclinar a los hermanos a que apoyen a este o al otro partido o al otro candidato, considero yo que es una iglesia que se ha perdido, ha equivocado el rumbo, ¿verdad? Y ha perdido su norte, que es la palabra de Dios y que es su misión de hacer discípulos y de evangelizar. Por lo tanto, quizás directamente la Biblia no te va a decir por quién votar o a quién apoyar, pero sí nos presenta claramente algunos principios sobre la actitud que el cristiano tiene que tener hacia su gobierno, hacia su autoridad. Y ciertamente hay algunos principios también para evaluar las posturas, las ideologías. Recordemos que los que creemos en la suficiencia de la Escritura, creemos que ella es la regla por la cual deben ser evaluadas todas las otras ideas. Si la Biblia es la verdad y en ella está la verdad absoluta, entonces nos sirve para juzgar hasta las ideologías humanas. Y por eso debemos de tomarla como norma máxima de fe y conducta para los cristianos. Así que vamos a ver tres principios que la Biblia nos enseña claramente respecto al gobierno o respecto a la autoridad. El primero está en 1 de Pedro, capítulo 2. Quizás no voy a leer exactamente los versículos, pero sí doy la cita, 1 de Pedro, capítulo 2, del 11 en adelante. Ahí Pedro le dice a los cristianos: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, mire qué interesante esas palabras, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿verdad? Aquí Pedro básicamente les está diciendo: iglesia, recuerden que en este mundo ustedes son como extranjeros y peregrinos. ¿Quién es el extranjero sino el que no es natural, el que no es local en un lugar? El extranjero es el que puede decir: yo no soy de aquí. Cristiano, Dios te está recordando que tengas presente que tú no eres un ciudadano de este mundo en todo el sentido de la palabra. Quizás sí, en el sentido civil. Yo, por ejemplo, soy un ciudadano salvadoreño, mi mamá es ciudadana mexicana, pero en el sentido espiritual nuestra ciudadanía está en los cielos, le dice Pablo a los filipenses. Debemos recordar que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y que nuestro rey es Cristo. Allá no hay elecciones y nuestra prioridad es agradar al Rey y Señor. Por lo tanto, como extranjeros no debemos apasionarnos tanto por cosas de reinos terrenales o enredarnos tanto que comprometa nuestra obediencia a nuestro Rey, que es Jesucristo. Eso, para empezar, somos extranjeros, y el peregrino es el que puede decir: yo aquí solo estoy de pasadita. Un peregrino va simplemente como parte de un viaje hacia un lugar que es su destino final. Así que debemos recordar que este mundo no es nuestro destino final. No apasionarnos como que de la política va a depender nuestro resultado final. Hermanos, nuestro destino realmente es nuevos cielos y nueva tierra en una eternidad en la presencia de Cristo. Y recordando estas cosas, nosotros seremos guiados a esa obediencia a la palabra de Dios. Así que, pero después continúa diciendo: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores. Lo primero que tenemos que recordar es que los cristianos somos llamados a someternos a las autoridades. Quede quien quede. Aquí en El Salvador estamos empezando época de campaña electoral. En febrero del 2019 son las elecciones presidenciales y hay 3 o 4 opciones fuertes aquí en El Salvador por quién votar. Hay que escuchar las propuestas, hay que pedir sabiduría al Señor. En nuestra congregación se congregan personas
que se inclinan más por un partido, por el otro candidato, más a la izquierda, más al centro, más a la derecha, pero sea como sea, el cristiano está llamado a someterse a sus autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Una obediencia piadosa, una obediencia civil. Es decir, que aunque la persona que haya quedado no sea por el que yo voté, o aunque no sea específicamente de mi agrado y de mi simpatía, yo pueda confiar en que Dios es soberano y que Dios está llevando a cabo sus planes perfectos y que aunque a mí no me guste lo que está sucediendo, pero yo debo de confiar en esa promesa de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 13 nos recuerda que debemos someternos sabiendo que toda autoridad es puesta por Dios. Yo no lo voy a leer para no hacer muy largo este video, pero las autoridades que hay por Él han sido establecidas, de manera que el que se revela a la autoridad, a lo establecido por Dios, se revela. Esto no significa que toda persona que llegue a un puesto de autoridad va siempre a hacer las cosas bien. Muchos van a cometer atrocidades, pero lo que sí quiere decir es que Dios en su soberanía ha permitido que ocurra eso y que va a usar todas las cosas combinadas para bien de los cristianos. Va a usarla para el avance del evangelio, va a usarla para el bien individual, para gloria de Dios en la vida de todas las personas. Así que ese conocimiento, esa fe de un Dios soberano, de la divina providencia, me hace a mí poder obedecer a mis autoridades. ¿Hay excepciones a la obediencia? Sí. Y esas excepciones son en aquellas situaciones cuando a mí me ponen a elegir entre obedecer la palabra de Dios, obedecer al Señor, u obedecer al hombre, ¿verdad? Hay ocasiones en que los gobernantes pueden tratar de meter leyes y aquí tenemos que ser bien cuidadosos los cristianos, abrir bien los oídos, escuchar bien las propuestas, analizar bien las ideologías antes de endosar un respaldo, un voto, un apoyo, ¿verdad? Porque muchas veces hay ideas que van en contra de la palabra. Hay otras ideas que no. Por ejemplo, que qué modelo económico se va a aplicar o situaciones como qué dirección, qué rumbo le van a dar al país en distintas áreas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si a mí se me pide que yo enseñe a mis hijos algo que va en contra de la palabra de Dios, educación sexual contraria al diseño de Dios, por ejemplo, en muchos lugares supuestamente en nombre del progreso se quiere enseñar la ideología de género, donde al niño se le dice o a la niña se le dice tú eres lo que tú decidas ser, tu biología, tus genes no definen tu sexo, sino que si tú te sientes niña, aunque tengas cuerpo de niño, tú puedes decidir ser una niña atrapada en el cuerpo de un niño, por lo tanto tú puedes decidir lo que tú quieras ser, ¿verdad? Y están tratando de tergiversar las cosas y a lo bueno llamarle malo y a lo malo llamarle bueno, y todo el que se oponga a esa ideología es un retrógrada, es un intolerante, etc. Si ya llega algo así a tocar a nuestra puerta, tenemos que, estamos capacitados por la palabra de Dios, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres y que enfrentemos las consecuencias que haya que enfrentarse. A un pastor, por ejemplo, le dicen que vaya en contra de la palabra, casando a una pareja de hombres, a matrimonio homosexual, o a una pareja de mujeres, o que deje de llamarle pecado al homosexualismo. Pero si no es uno el que le llama pecado, sino uno repite lo que dice la palabra de Dios, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en Levítico, en Corintios, en distintas partes de la Biblia, se muestra claramente que el homosexualismo es tan pecado como cualquier otro pecado, pero no se nos puede pedir que le dejemos de llamar pecado y que dejemos de llamar al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo como único medio para salvación. Cosas que le quitan a los papás, por ejemplo, la autoridad de disciplinar a sus hijos. Ideologías de ese tipo, el cristiano debe saber que sí está habilitado para poder desobedecer esas cosas porque debe de agradar a Dios. Como Sadrac, Mesac y Abednego desobedecieron a ese rey Nabucodonosor cuando ordenaba inclinarse ante él, estuvieron dispuestos a enfrentar cualquier consecuencia, incluso su misma muerte, y fueron rescatados milagrosamente por Dios, pero con tal de no desobedecer al Señor,
estuvieron dispuestos a desobedecer esas autoridades impías. Y sin embargo, ellos sabían que toda autoridad es puesta por Dios. En Jeremías se habla de Nabucodonosor como siervo de Dios, como diciendo que a pesar que fuera un hombre impío, malvado, que estaba apachurrando al pueblo de Dios, pero cumplió algunos propósitos que Dios tenía para tratar con su pueblo. Usted y yo debemos de confiar en la soberanía de Dios y estar dispuestos a someternos en todos los temas, a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, en todos los temas que no contradigan la palabra de Dios. Y no solo al gobierno, debemos someternos también a nuestros jefes. Si usted sigue leyendo Primera de Pedro, en esos versículos donde paramos, ¿verdad? Leímos del 11 en adelante, habla de la necesidad de someterse a los jefes, a los difíciles, a los que tienen quizás un trato injusto. Y luego en el versículo 3 se da un orden en la familia donde Dios ha establecido cierta autoridad amorosa al esposo y debe haber un seguimiento a ese liderazgo que el esposo hace por parte de la esposa. Estas ideas a un mundo moderno, a un mundo progresista, le pueden parecer retrógradas, pero son ideas que provienen de la palabra de Dios. Y un creyente, una persona que tiene fe, que no va a ir en contra de la palabra, está llamado a someterse al orden bíblico para todas estas instituciones, sabiendo que es Dios el que es glorificado y el que va a bendecir nuestra vida cuando estamos en obediencia. Otro llamado que Dios hace respecto a las autoridades es el llamado a orar. Pablo le dice a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que estamos en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice que esto es bueno y agradable delante de ese Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es importantísimo que roguemos por las necesidades de nuestro país. Y muchos de nosotros quizás estamos enfrascados en debates políticos acalorados, nos apasionamos por una u otra postura, pero olvidamos nuestra necesidad de orar. Y quizás se nos olvida cuántas necesidades tiene nuestro país y qué diferencia puede hacer nuestra oración y nuestra intercesión. Si solo recordáramos que el Señor dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Por qué puedes orar hoy por tu país? Por ejemplo, en mi caso, por El Salvador, por el cese de la violencia, por el cese de la corrupción que desangra nuestros pueblos, por la incredulidad de muchos, por la desobediencia a la palabra. ¿Por qué no decirlo? Por el pecado que impera en todos aquellos que no son hijos de Dios. ¿Por qué podemos orar? Por la educación, por la pobreza, por la salud, por diferentes situaciones. El Señor nos quiere orando por nuestras autoridades. Si yo no estoy de acuerdo con un gobernante, con un partido, el Señor me llama a orar por ellos. Y esto me lleva a preguntar: ¿serías tú capaz de orar por esa autoridad que fue electa y que tú no votaste por él? Pero eres capaz, de orar por él, orar por tu jefe, orar por tu cónyuge, orar por aquella persona que tú te cuesta someterte, te cuesta llevarte con ella, pero que quieres que Dios cambie. ¿Y sabes lo que pasa cuando oramos? Muchas veces Dios no cambia primero a la otra persona. Cuando oramos, Dios te cambia a ti que oras. Dios me cambia a mí. El Señor es poderoso y el poder de la oración no está en el que habla, sino en el que escucha. Y ese que escucha es poderoso para obrar primeramente en mí, alinearme a su voluntad a través de la oración. Qué importante es que recordemos este llamado. Y en tercer lugar, un llamado es a hablar de Jesús. Así que 3 llamados que el cristiano tiene respecto a la autoridad: someterse, siempre y cuando uno vaya en contra de la palabra; orar por las autoridades; y 3, hablarles de Jesús. Ahí mismo en Primera de Pedro, un poquito antes, dice que somos el linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito: anunciar las virtudes de Jesús, que es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Ahí en Timoteo también dice que el propósito de la oración es que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que los gobernantes, los jefes, los esposos, las esposas, los papás, el Señor quiere que todos sean salvos. Él no hace acepción de personas. No se fija si alguien es rico, pobre, alto, bajito, no se fija en ninguna distinción hecha por los hombres o distinción de otro tipo, ¿verdad? Él simplemente envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo la gente va a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo la gente va a predicar si no fuéramos enviados? Y el Señor es quien nos envía. Y nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea será salvo. Y el que no crea, pues hay que dejarle el resultado al Señor. Ya ha sido condenado, dice la palabra. ¿Qué carga debe haber en nuestro corazón por orar por el perdido y por hablar de Jesús? Por no cerrar nuestra boca cuando sabemos que llegará un día donde todos rendiremos cuenta delante del Señor. Y la única esperanza es Cristo habiendo perdonado al pecador. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya servido. Denle thumbs up, suscríbanse, compártanlo si les fue de bendición. Y con el favor de Dios nos veremos la próxima semana para que juntos recibamos de parte de Él sabiduría para la vida. Bendiciones.